Esto en realidad es un tema añadido y con él quiero justificar un poco, vamos a decir, mi posición y transmitir cosas que quizás no he dicho, porque en cada cosa que he grabado siempre me he quedado un poco insatisfecho, como es normal, porque yo me dice, ay, hay tanta cosa, y luego de esto y lo otro que se me ha olvidado. Y bueno, he utilizado pues, la biblioteca que tengo, que es reducida, pero bueno, que tiene unas cuantas cosas, he perdido unas cuantas también según los traslados. Pero digo, cuando lo veo, dice, ay, esto, me pasa un poco esto. Pero bueno, en una asignatura como esta, se trata de, para mí muy importante, siempre he pensado, desde que empecé a estudiar filosofía, cuando tenía 19, 20 años, hacía ingeniería también, entonces me pareció que esto era muy importante, el unir una visión científica del mundo y una visión también de filosofía clásica. Que empieza, hemos visto, con Aristóteles, con Santo Tomás, que ha manejado el cristianismo dentro de esta asignatura de filosofía natural. Claro, en una asignatura que hay que hacer, tiene como dos dimensiones, porque esto, diríamos, tiene unos reclamos enormes, como saber de todo. Es muy difícil saber de todo, pero hay que plantearlo, me parece a mí, de otra manera, que es lo que hace posible que hagamos esto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué necesita un alumno? Un alumno necesita una idea sintética que le abra los campos principales de un saber. Esto es filosofía naturaleza. Le dé una imagen del mundo donde tiene, por un lado, los grandes temas clásicos y por otro lado las aportaciones de la ciencia. Todo ello hay como que sintetizarlo bien para que se pueda entender, se pueda comprender, se pueda usar. Entonces, tendría que saberlo todo, es imposible. Una representación suficiente de todas las ciencias, imposible, ¿verdad? Pero en cambio dices, ¿se puede tener una idea general? Pues sí. Toda la vida he procurado estar informado de los temas que me parecen claves de la filosofía de la naturaleza y de la relación entre ciencias, filosofía y también teología. Porque está por dentro esta cuestión de la creación y también de un argumento de Dios y de un argumento de nuestra propia existencia, la calidad de nuestra existencia, si somos un vulgar trozo de materia o somos algo más, una imagen, ¿verdad?, de Dios. Bueno, todo eso está implicado aquí, claro. Entonces, hay varios campos en los cuales hay que saber, me parece a mí, lo suficiente para poder tener una idea científica del mundo. Uno es el estatuto de la materia, ¿cómo es? Eso te lo da la física, la química, la física atómica, ¿no? Otro es el origen. El origen. Por cierto, ya voy a manejar un poquito de bibliografía. Aquí tenía un libro de Weinberg, Stephen Weinberg. Weinberg es más bien agnóstico, ¿verdad? O quizá ateo, no lo sé. Pero tiene un famoso libro de los 3 minutos, los 3 primeros minutos del universo. Ya un poco antiguo, pero todavía más o menos responde a lo que describe los primeros minutos del universo. O sea, esa maravilla que hemos sabido, que forma parte de la cultura en nuestro tiempo. Saber el origen, digamos, un gran tema filosófico, la estructura de la materia, el origen del universo. La estructura de la materia está a nivel de los quarks, cuando estoy hablando aquí. El origen del universo, con un Big Bang, con una expansión. Después viene, fabuloso, el origen de la vida, un auténtico misterio. Y después la evolución, la expansión de esta vida. Voy a terminar primero los grandes campos y luego recorro un poquito alguna bibliografía, que a mí me ha sido útil, hay muchísima más, evidentemente. Decimos, la estructura de la materia, el Big Bang. Bueno, aquí me he colado un tema, que es que en realidad a mí se me ha hecho presente no hace tanto tiempo, que es, bueno, la Tierra también es bastante singular. Sabemos muy poco de cómo se ha hecho, pero gracias a lo que tiene y a cómo es, puede existir la vida. A la distancia que está el Sol, la temperatura que tiene, a la atmósfera que se ha creado con una interacción de la vida formidable. Claro, la Tierra es una cosa muy seria, aunque es muy difícil de saber por la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Bueno, pero sí sería un elemento a tener en cuenta. La aparición de la vida, un misterio, una célula, cómo ha podido aparecer. La evolución, el despliegue de la evolución, fabuloso, ¿no? Y después tenemos el origen del hombre. Además de esto, diríamos, hay una gran cuestión que es mente y cerebro, que es la cuestión del origen del hombre, también el ser humano, ¿qué es? Y la relación que tiene, sus características espirituales, que hay que subrayar constantemente, todavía inexplicadas,
como es la inteligencia abstracta y la libertad, que es una cosa que contradice la física no hay libertad, puede haber indeterminación, que ahora saldrá, pero no hay libertad. Cómo los seres humanos pueden pensar y autodirigirse. En el mundo, se dice con razón, ¿verdad? Hay cuatro fuerzas que transforman las cosas, que interaccionan. Bueno, hay 4 fuerzas y esto, que yo hago así, estoy moviendo el mundo también. ¿Y cómo lo estoy moviendo? Por supuesto, manejando también esas fuerzas, pero ha procedido de aquí. Y esto está en el mundo también. Y es una singularidad, somos una singularidad que tienen presenta, que está sin explicar. Esto también es científico, advertirlo, ¿no? Tomar nota, hay que tomar nota de lo que pasa. Bueno, pero vuelvo hacia atrás. Para mí, yo empecé estudié ingeniería, estudiaba física, me interesé por tuve que aprender filosofía de la naturaleza, desde entonces me pareció que era necesario tender puentes. Y para esto, la verdad que me sirvió muchísimo la obra de Mariano Artigas, una obra constante que tenía muy meritoria, porque él era capellán de un colegio mayor, al mismo tiempo escribía en una revista muy meritoria de divulgación científica española, Investigación y Ciencia, que también tuvo una época otra revista adjunta de Mente y Cerebro, pero Investigación y Ciencia ha sido como un referente cultural para la ciencia buenísimo, que yo he seguido bastante. Después he seguido también las revistas francesas de divulgación, y otras. Quiero decir, divulgación que te dan aspectos generales y estar informado de aspectos generales. Antes las revisaba todos los años, ahora ya con las redes pues te llega la información mucho más de todos estos temas que he dicho, de los que hay que tener. Bueno, debo a Mariano Artigas la fundamentación de lo que sé. Especialmente, él tiene un libro último que se llama Oráculos de la Ciencia, que él fue siguiendo grandes personajes, uno de ellos es Weinberg precisamente, grandes físicos, grandes biólogos, Gould por ejemplo, que son los grandes mentores de cómo es la evolución, los grandes pensadores, ¿verdad? Entonces, gracias a él tengo yo una gran parte de la acción científica y unas pistas. Todavía recomendable este libro, por supuesto lo recomendaría, Oráculos de la Ciencia. Después, él también me ayudó a pensar la evolución, a conocer mejor la evolución, con sus características. Aquí tengo algunos libros que también de personas que me son próximas, porque son profesores de mi universidad, porque los he conocido. Por ejemplo, este último de Mariano Artigas y Daniel Turbo, bastante reciente, Origen del Hombre, Ciencia, Filosofía y Religión. De Daniel Turbón, La evolución humana. De Mariano Artigas, este más antiguo, pero muy bueno, y con él aprendí mucho, Las fronteras del evolucionismo. De una profesora de la universidad, una catedrática, Natalia López Moratalla, La dinámica de la evolución humana. De un profesor de medicina, Diego Martínez Caro, Génesis. Bueno, todos estos, explican, muestran ese fantástico proceso que ha sido de la evolución, que es fantástica, de la que una persona pues tiene que tener alguna cultura. Tengo aquí otro libro de Natalia López Moratalla, Cuestiones acerca de la evolución humana. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, que además tuvo la amabilidad, siempre ha tenido de mandarme sus cosas. Bueno, esto es el tema de la biología. También me interesé, quizá antes, no estoy seguro, claro, hay una época muy interesante, vamos a decir, los años 30, que es el diálogo entre los físicos. Aquí tengo una colección de cosas. Diálogo sobre la física atómica de Heisenberg, de Born, excelente, ¿no? Max Born, un tipo del átomo, bueno, que era un tipo interesantísimo por otro lado. Albert Einstein, significado de la relatividad. Todas estas cuestiones en su día me llamaron mucho la atención, sobre la relatividad especial, notas autobiográficas, Weizsäcker, que después es un gran personaje en Alemania, físico también, sobre la imagen física del mundo, aunque tiene sus años, todavía llama la atención. Bueno, en este tema, claro, ocupa un lugar importante Heisenberg. En su día le dediqué un poco de tiempo, que yo no tengo la preparación suficiente en física y matemática para poder seguir, digamos, la argumentación de Heisenberg. Pero planteo, todo esto he dado alguna vez algún seminario sobre, este libro bastante bueno, Lindley, Incertidumbre, es sobre el principio de indeterminación. En su día esto
parecía muy importante, porque era que en algunos aspectos de la mecánica cuántica hay incertidumbre, es decir, no hay seguridad. ¿Seguridad de qué? Pues seguridad de las variables que tiene una partícula, en concreto, por ejemplo, de la posición, o quizás, si sabes la posición, de la velocidad, o de otras características de carga, etcétera. Entonces, bueno, eso a veces se considera como un gran tema filosófico, pero en realidad, como pertenece a un universo tan limitado y en nuestra escala no aparece, pues quizá no pesa tanto. En su día me parecía importante, hoy me parece importante, pero me parece que no es necesario tenerlo resuelto como no se tiene para seguir adelante. Lo mismo pasa con todo el tema de la relatividad de Einstein, que es ciertamente una singularidad. O sea, estos son dos temas raros de la física, raros y sin resolver. Pero bueno, pues quizá de eso alguno pretendiera sacar una física. Bueno, yo creo que tienen un lugar limitado, hay que saber que existen, que tiene detrás algo potente, ¿verdad? Pero que, bueno, pues que tampoco, diríamos, como no lo podemos resolver y en el fondo no incide en la vida diaria en nuestra escala, pertenece a una cosa misteriosa, pero simplemente pues eso puede hacer tomar nota, ¿verdad? Y la otra gran cuestión que hemos dicho, claro, el origen del mundo, que ha citado a Weinberg, es muy importante. Aquí tengo un libro de un buen astrofísico, Martin Rees, bueno, que es un poco, diríamos que es un materialista moderado, bastante moderado. Cosa que se agradece siempre, o sea, porque quiere decir que detrás hay una cosa ponderada, que no es una especie de prejuicio. Y después, ya he citado, me parece que como referencia están estos libros, que me parece muy meritorio, que ya cité, de Aubert, dentro del curso de filosofía atomista, que es un libro muy sensato, que recoge parte de la tradición, recoge parte de la ciencia, aunque la que había entonces en los años 60, o sea, hay bastante parte que no tiene, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, del origen del mundo, y muy equilibrado. O sea, es un proyecto que en el fondo, en cierta manera, yo retomo, ¿verdad? No lo copio, ¿verdad? Pero retomo lo que hemos hecho. Y también aquí me sirve para decir una cosa sobre Santo Tomás de Aquino, que quería haberle dicho varias veces y no lo he dicho. Y es la siguiente. A veces uno puede pensar que una fidelidad a Santo Tomás exige defender todas las posiciones de Santo Tomás. Claro, eso no es así. Ya Gilson, ese libro tan estupendo que dice El filósofo y la teología, dice que está por aquí, pero tengo a Gilson, pues dice que, claro, muchas metafísicas se quedan anticuadas por la física. Ya hay algunos aspectos, efectivamente, de la metafísica que hemos dicho que hay que cambiar, como lo que se refiere al juicio sobre todas las naturalezas y la finalidad. Cosa delicada, ¿verdad? Pero ya lo hemos explicado. Y uno piensa, ser fieles a Santo Tomás, ser fieles al Espíritu. O sea, Santo Tomás seguro que viviendo en nuestra época tendría mucho más interés que yo en conocer cómo es la imagen científica del mundo. La tenía en su momento, con su maestro San Alberto Magno, lo diría, o sea, estaría pensando efectivamente en el principio de incertidumbre, en la relatividad, en el origen del universo, en el origen de la célula, ¿cómo no? Y eso con lo que introduce en una filosofía de naturaleza, como hemos hecho aquí, ¿no? He hablado también de este libro de Mariano Artigas, que es como un manual evolucionado, entre el antiguo, que nos recogería la parte clásica de la filosofía de naturaleza, y esto que es una especie de renovación. Yo, acogiendo muchas cosas de aquí, entiendo que sea una cosa más proporcionada para los alumnos. Y este, que es un libro final, digamos, de Juan Arana, aunque me parece sinceramente que para alumnos casi es más fácil aunque sea muy gordo, Materia, universo, vida, porque esto es, digamos, en el fondo quizá más sintético, vamos a decirlo así. Aquí hay muchísima experiencia, muchísima biografía, muchísima historia, pero a lo mejor este resulta más ordenado. Bueno, con esto yo quería hacer un poquito de homenaje a cosas de las que me he servido, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, por decir, pues muchas más cosas. Y ahora diré una final, porque este también me gusta mucho. Aquí tengo Las leyes de Cao de Illa Prigorine, muy famoso. Incluso, fíjate, este libro de José Ferrater Mora, que era un filósofo muy sensato, que tiene de la materia la razón, porque siempre es un hombre, aunque sensato, y recoge las cosas muy bien. Pero, mira, con esto cerramos muy bien. Con este libro, que lo tengo 3 veces, porque siempre que lo veo lo compro porque pienso que lo he perdido. Pascual Jordan,
creación y misterio. Aquí hay un argumento muy interesante, que es que hay un misterio en la naturaleza, y especialmente hace un argumento sobre la probabilidad de la vida, que no lo voy a contar porque es un poco complicado, pero simplemente recomiendo el libro, sobre la probabilidad de la vida, la complejidad de la vida y por tanto la improbabilidad total de que esto haya sido por casualidad. Muy bonito. Él trabajaba con Heisenberg, del principio de incertidumbre, el gran físico alemán que vivió en Estados Unidos. Bueno, esto es un poco, diríamos al final, una especie de recoger un poco todo, y no quiero mirar más. Bueno, fíjate, aquí tengo una introducción a la filosofía de la cosmología de Francisco José Soler Gil, que se refiere a estos tipos de mundos, y no he citado, veo por aquí, de la física, que los otros de los grandes temas, como hemos dicho, de Rubén Herce, profesor de mi facultad y también miembro del CRIF, de la física a la mente, que se refiere a Roger Penrose, un también físico matemático importante que ha decidido en este tiempo cómo se va de la física a la mente, qué relación puede haber en esta construcción. Y 2 libros de Lombo y Jiménez Amaya, también compañero, uno de Roma y otro de la Facultad de Eclesiástica de Filosofía de Pamplona, sobre la unidad de la persona, biología y racionalidad. Estos son los misterios que tenemos, los repetimos para que quede claro, sobre qué hay que saber, cuáles son los temas de los que hay que saber algo, la estructura de la materia, el origen del universo, pues son temas que inciden en todo, el origen del universo, la formación de la Tierra, que a mí se me olvidaba, el origen de la vida, y la expansión formidable la explicación de esa expansión formidable de la evolución, hasta llegar al ser humano, mente y cerebro. Son los grandes temas que dan una imagen del mundo y los que tenemos que tener algo de cultura, pues también nos dan esa imagen de filosofía de la naturaleza. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.